Listo. Entonces, bueno, yo creo, Oscar, si estás de acuerdo que podemos arrancar. Yo quiero, antes de cederte la palabra, en primer lugar, extenderles un saludo muy cordial a todos los que en este momento ya nos acompañan. En nombre de la Fundación Atarraya, de todos sus fundadores y de los miembros del Consejo Directivo, para nosotros es un gran placer y un honor contar en la tarde de hoy con la presencia del profesor Óscar Alfonso como invitado especial para tratar un tema de gran interés en la fundación y digamos en el país en general, que es el tema de las regiones y de los territorios, la conformación de regiones en el país. El profesor Óscar Alfonso, describiendo un poco su hoja de vida, es doctor en planeamiento urbano y regional por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es economista, es profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia. Ha organizado la maestría en Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional y la especialización en Economía Urbana y Regional. Lidera el grupo de investigación, construcción de Estado, Territorio y Paz y coordina la colección Economía Institucional Urbana y los observatorios Hombre Cero, Malnutrición, Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Célula, Coalición de Estudios, Laboratorio de Usos Lícitos de los Alcaloides y Metro MUN, Coyuntura Metropolitana y Municipal. Es coautor es autor, perdón, y o coautor de 23 libros, entre los que se encuentran al menos 5 sobre la cuestión regional en Colombia y en el mundo, entre ellos Estado, Metrópoli y Región. En la actualidad se encuentra en impresión su último libro, País Raquítico, País Robusto, escrito en colaboración con demógrafos y economistas, el cual esperamos tener en nuestras manos próximamente. Apreciado Óscar, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a esta tertulia. Como comentábamos recientemente, la idea es que podamos ir con tu presentación el tiempo que lo consideres y en la parte final abrimos el micrófono para un diálogo con los participantes. Muchas gracias y adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Pues antes que nada, para mí es un honor estar aquí en esta tertulia. Como le contaba a Jairo, pues he entrado a la página de la fundación, he hecho un recorrido que ha sido un recorrido, eh, como mínimo diría yo, emocionante, de ver a tanto colega tertuleando de una manera tan sobria, tan inteligente, pero también fue un recorrido para mí balsámico de saber que desde Montería, desde Córdoba, hay un interés tan refinado que extraño en otras zonas de Colombia sobre las cuestiones que nos duelen a todos los colombianos y particularmente las de nuestro ámbito local y regional. Entonces, también muy contento de recibir esta invitación, Jairo, Liliana, de encontrar viejos conocidos, queridos como Ricardo Kergele,
Y bueno, dicho esto, yo lo que he pensado para atender la invitación en estos 45 minutos, 50 máximo, es presentar de manera sintética los resultados de las investigaciones contenidas en los 5 libros, pero especialmente en los 2 últimos, inclusive el que está por publicarse, que por supuesto, Jairo, cuentas con él. Siempre la universidad lo produce para consulta abierta, así que oportunamente se los estaré haciendo llegar. He colocado este título del siglo de las luces al siglo de las regiones por 2 razones. Hace unos días asistí a un evento multitudinario que organizó la misión de la ciudad de la descentralización para presentar sus resultados. Y en esa presentación tuve la oportunidad de escuchar a un colega, a un reconocido profesor en Derecho Administrativo, ex magistrado, como casi todos esos profesores del externado, Augusto Hernández. Augusto Hernández planteaba que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial había quedado mal escrita y que la misión de él en ese proyecto de la misión de descentralización era hacer los ajustes a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que como sabemos fue proferida en 2011. Yo después le dije, bueno, a mí me extraña mucho eso que tú dices porque, bueno, Germán Vargas Lleras dice que la ley tuvo 9 versiones. La verdad es que un trabajo de grado que orienté sobre la materia, nosotros inventaríamos 39 intentos de ley orgánica de ordenamiento territorial, desde la Constitución, desde proferida la Constitución hasta su aprobación en 2011. Y yo le decía, pero mira, son 39 intentos y después de 39 intentos quedó mal escrita. Y tú ahora nos dices que tu propuesta es otra, que es mejor derogarla y aceptar la tuya, que tiene de novedad. Entonces, volvimos a una vieja discusión ahí sobre la cuestión de departamentos y municipios. Y recordé unas discusiones que teníamos hace muchos años, precisamente luego la constituyente con Augusto, en donde él en sus clases impartía los orígenes de departamentos y municipios, y decía, mostraba cómo la corona, el antiguo régimen, en esta época histórica de España se llama el antiguo régimen, había inventado departamentos, municipios, era un invento del siglo XVIII. Entonces yo le decía, bueno, pero Augusto, es el siglo de las luces, ¿no? En donde el avance científico, la racionalidad, en fin, de todas esas cosas que nos interesan en el plano académico tuvieron pues un fulgor impresionante. Dijo, sí, pero es que ese invento se quedó ahí y cómo es difícil de removerlo cuando no se adapta a las condiciones de hoy en día. Y mi propuesta de nueva ley orgánica tiene que ver con eso precisamente que incluso Verano de la Rosa llegó a discutirlo con gobernadores precisamente en el Hotel Tequendama cuando estaba sesionando la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Entonces, en principio, el siglo de las luces se me ocurrió por ese encuentro con Augusto Hernández. Por aquí está Robinson, que nos acompañó en ese encuentro. Y actualmente yo digo que estamos en el siglo de las regiones y quizá me voy a centrar más en por qué el siglo de las regiones un punto de vista surgido en mi investigación al respecto para nuestro país. Precisamente el mapa que ven ustedes ahí que acompaña la presentación es quizá el resultado más refinado que yo he elaborado. Este es un resultado a partir de un modelo gravitacional y sobre el que volveremos un poco más adelante. Bien, dicho esto,
Entonces, la hipótesis de trabajo que tengo es la siguiente. El modelo territorial de Estado, concebido en la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, pues es un modelo territorial de Estado que reforzó el centralismo y ha propiciado, según mi punto de vista, ese reforzamiento de la heteronomía fiscal municipal. Por ahora me voy a referir solo a la heteronomía fiscal, que es el antónimo de la autonomía. Eh, Ante la inminencia de un nuevo orden global que se discute, por ejemplo, hoy ya se discutió por los economistas de la élite hace un par de meses en Washington, hoy en día están reunidos en Alemania, Dani Rodrik, Tusk, en fin. Tusk, por ejemplo, habla de la policrisis, que es una noción que a mí me encanta mucho. La voy a retomar también más adelante. Colombia no está preparada para insertarse eficazmente, pues a los elementos de las policrisis yo le voy a sumar otros tres, y particularmente en el caso de Colombia, esa exacerbación de la violencia homicida nos tiene realmente en un estadio de inseguridad abrumador, las precariedades que rondan en torno a la violencia son monstruosas, pero además persiste la corrupción. Yo digo que la salida a buena parte de estos problemas se encuentra en cambiar el modelo territorial de Estado para que, para que éste se soporte en una organización regional, pero lo que vemos, o lo que yo veo por lo menos, es que el apego de los políticos a las instituciones del siglo de las luces del siglo XVIII es un obstáculo muy grande. Es un obstáculo muy grande y yo creo que hay que hacer mucha pedagogía allí. El contenido, entonces, de la presentación, resumo en estos 5 puntos. Una breve reseña al siglo de las luces, esos legados del siglo XVIII para un modelo territorial de Estado. Me voy a referir solo, aunque he estudiado algo más de eso, me voy a referir a 2 casos nomás del siglo XVIII. En segundo lugar, ¿por qué yo estoy afiliado a esa idea de que se está cocinando un nuevo orden global en donde mi aporte por lo menos es insistir en que hay un relevo en las jerarquías y complementar la lista de la policrisis? Eh, para el siglo de las regiones, pues voy a recuperar eh, lo que planteé en la audiencia pública de regiones autonómicas, la tercera sesión que fue en Medellín, en donde presenté los casos brevemente de China, de España y especialmente de Francia. Vamos a ver por qué Francia es especial para nosotros. En cuarto lugar, la propuesta de regiones metropolitanas, la noción de metrópoli y cómo esas regiones metropolitanas, eh, desde mi punto de vista, se concretan en lo que hace ya unas 3 décadas algunos demógrafos llamaban las cuencas migratorias de Colombia. Y por último, una breve síntesis, muy breve, de lo que para mí serían los elementos constitutivos de un modelo territorial de Estado en que debemos recuperar primero la discusión sobre los fines para los cuales se crean las regiones y después mirar las competencias. Si no aclaramos los fines, nos vamos a pegar una enredada de nuevo en la cuestión de la distribución de las competencias y voy a mostrar evidencias de que eso ya está muy enredado. Eso ya está muy enredado. Bien, el siglo de las luces, legados para un nuevo modelo territorial de Estado. Aquí hay una anécdota cuando estaba escribiendo Estado, Metrópoli y Región y estaba llegando ya a la parte del modelo.
Yo había retomado el libro de regiones de un profesor de la Universidad del Rosario que tiene una carga, ese libro eurocéntrica brutal, y él lo sostenía. Él algún día lo dijo en público, miren, esto es con Europa, esto es con los países europeos que llevan 500 años de ventaja sobre la discusión regional, no nos pongamos a inventar nada. Entonces, a mí esa idea me chocó mucho. Le pedí una cita en el Rosario, me ayudaron allá a conseguirla y unos días antes de la cita él se murió y no tuve la oportunidad de discutir esto con él, pero yo estaba discutiendo algo de lo que él discutía con Italia, también igualmente no estaba muy clara todavía para dónde iba la reforma francesa, en fin, fue una pérdida notable la que tuvimos ahí. Entonces, yo de esas discusiones, ¿qué es lo que miro del siglo XVIII? Aún todavía con admiración, por supuesto. Por un lado, la publicación del Federalista en 1787. Alexander Hamilton, pues una pepa como Hamilton, como Madison, como Jan. Ese libro se configuró con el paso de los años y persiste en el tiempo como el fundamento del constitucionalismo norteamericano. Recientemente he visto, por ejemplo, la semana pasada un artículo de Albino Prada que recaba también nuevamente en el Federalista para hacer una crítica desde el Federalista al rumbo que está tomando la cuestión de los estados en la zona euro. Es un libro que entonces sigue vigente para la discusión sobre estas materias. Una síntesis, cuatro aspectos de lo que contiene el federalista y que fue incorporado en el constitucionalismo norteamericano. La discusión sobre los fines, ¿para qué un esquema federalista? Y ahí Madison fue el que escribió más decantadamente sobre lo que era un gobierno común democrático y por qué un Estado federal le correspondía, antes que nada, diseñar políticas autónomas de defensa y de seguridad común y que eso no le correspondía a los estados, le correspondía al Estado federal y el pacto federativo debía reconocerlo de esa manera, pero también las políticas de soberanía económica. Por supuesto que dentro de esos fines también había uno asociado pues con la guerra de secesión y es evitar más conflicto interno, más conflicto interno. Aquí ya vienen los aportes de Jan y de Hamilton que distinguen lo que es una federación de estados, muchas veces plurinacionales, de una confederación, porque en los esquemas de las confederaciones, muchos de los estados participantes se reservan áreas relevantes de soberanía, es decir, cuestiones institucionales, en fin. No, el Estado federalista no es compatible con un Estado confederado porque precisamente hay funciones que no son reservadas para los estados suscriptores de los acuerdos de los pactos federativos y esto hace parte de las discusiones precisamente sobre la distribución de competencias. En tercer lugar, las cuestiones de defensa y seguridad que dan razón a un Estado federado como la garantía de la seguridad exterior y, repito, su rol en evitar los conflictos internos. En economía, sobre todo algo que se discute desde los primeros semestres en cualquier pregrado es cómo evitar asimetrías e inequidades para grabar la riqueza. El gobierno federal debe recaudar ingresos según su criterio, pero igualmente cumplir con las erogaciones y los gastos
que ese estado demanda. Esta es una de las críticas de Albino Prada en su artículo reciente, porque él ve entonces cómo en la Unión Europea hay una crisis soberana, hay una crisis de la deuda soberana que advierte sobre mayor vigilancia y hay que buscar a las decisiones de los países y a ver cómo se toman entonces medidas para encauzar de nuevo los países en la disciplina que ello implica. Eso por el lado del federalista, que es una obra, por supuesto, del siglo de las luces en Norteamérica, muy amplio, por supuesto. En Europa, ¿qué está pasando? Y particularmente en España. Eh, Siglo XVIII es, en términos de la historia española, lo que se conoce como el final del antiguo régimen. El antiguo régimen, digamos, tiene una carga en materia de desarrollos en derecho administrativo muy marcada por lo que se conoce la impronta de Asturias, la impronta asturiana. Eh, y hay una serie de decisiones que tratan de romper con esa tradición, pero les fue muy difícil. Eh, a finales del antiguo régimen seguían primando las jurisdicciones realengas, las abadías, es decir, las jurisdicciones abadengas y los de señorío secular. Digamos, si yo tuviera una frase una palabra para transformar ese punto, diría, pues, ¿qué es lo que diga el rey? Lo que diga eso es centralismo, básicamente. Eso es romper con el centralismo es muy complejo. Y yo creo que a eso nos abocamos hoy en día, pero es una herencia del siglo XVIII muy poderosa. En 1720, Felipe V organizó España en 20 intendencias, pero tuvo Felipe V un bendito problema en la delimitación porque no quedó bien hecha, para el parecer, con nuestra ley orgánica, y se traslaparon mojones, en fin, y eso en un país que tiene una tradición de organización de sus territorios por diferentes pueblos, pues es algo muy complicado. Fue hasta Fernando VI quien tomó esas banderas, reorganizó los límites y los aclaró. En 1799 se dio lugar a una reforma diferente a la que había hecho Fernando VI, con lo que se conoce como el Plan Soler, que el señor pues era un conocedor de la hacienda pública y lo que propuso fue simplificar el sistema de impuestos y el recaudo a partir de una reforma territorial también. Ya ulteriormente lo que ocurre ya comienzos del siglo XIX, 1822, introducen la división provincial y en la Constitución de 1837, que es la segunda constitución española, es la constitución de la monarquía española propiamente dicha que reorganiza a España en diputaciones provinciales y pueblos con sus ayuntamientos, es decir, con sus consejos, en fin. Y entonces lo que resulta de allí, de la constitución del 37, se discute mucho en términos de la racionalidad y la eficacia administrativa de esa reforma. Pues bien, yo creo que nuestro país eh, guarda las personas, notoriamente muchos políticos tiene en su mente estas herencias, ¿no es cierto? Por supuesto que la Constitución de Río Negro en el 63 y la misma Constitución del 1886, con un rebelde del Olimpo radical como Rafael Núñez, introducen algunos de estos elementos, particularmente la fortaleza del centralismo en la Constitución del 86, contraria a esa visión
del liberalismo radical de la Constitución de Río Negro del 63. Quizá más adelante volveremos al respecto. Bien, yo digo que frente a esas herencias del siglo XVIII que persisten en la mente de muchos de nosotros, las vamos recitando, las vamos lanzando como verdades reveladas sin reconocer que ha ocurrido la globalización, pero que además hoy en día hay iniciativas que dejan traslucir que se está elaborando un consenso, así como se elaboró el consenso de Washington, se está elaborando un consenso que va a conducir a un nuevo orden legal, a un nuevo orden global, disculpe. Y allí yo creo que quienes formulan estas ideas, sobre todo economistas y cientistas políticos muy connotados, ven con mucha preocupación lo que el profesor Tuz ha denominado la policrisis. Pero pasan por alto en ese discurso que hay un relevo en las jerarquías, y todos lo sabemos. El ascenso de la China es brutal y hoy en día se nos pone a escoger a los países del tercer mundo entre uno u otro modelo. Ojalá no nos toque eso. Ojalá la presencia de China ahí permita, con adecuados instrumentos, aprovechar ese acompañamiento en la jerarquía que incluso puede, como vamos a ver a continuación, ganar China y Estados Unidos ceder terreno. Precisamente la fundación de Bill y Melinda Gates, que ojalá no desaparezca, ellos venían propiciando una serie de trabajos eh, eh, que congregaron, por ejemplo, en este que muestro, a 13 investigadores de todo el mundo que advirtieron sobre el declive poblacional primero. Más recientemente, la fundación congregó a más de 180 investigadores de todo el mundo para eh, lo, obtener los resultados que han publicado, están en Science, sobre el invierno demográfico. Vamos a hablar de él más adelante. Y yo creo que Bill Gates además es la persona de los formadores de opinión que más habla sobre una futura pandemia. Eso es algo también de nuestro interés. Pero a manera de síntesis del trabajo comandado por el profesor Fawcett, publicado en The Lancet en el año 2020, este trabajo concluye con esa representación de la disputa por el liderazgo global que está ocurriendo ya. El año de referencia es el 2017 y hacen cortes de aquí al 2100. Aquí en esta imagen muestra lo que ocurrirá en 2030, en 2050, en 2100. Para el 2050, ellos prevén, a partir de sus ejercicios de demografía, tasa de crecimiento vegetativo, es decir, nacimientos de funciones, tasa de migraciones netas, inmigraciones menos migrantes, en fin, prevén que la China va a relevar ya en 2050 a los Estados Unidos en el liderazgo económico. De lejos va a estar India ocupando el tercer lugar, ¿no es cierto? Y del cuarto lugar hacia abajo, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, en fin, van a tener otros, hay movidas, pero las relevantes es la disputa China y los Estados Unidos. Mi punto de vista al respecto es que en la lectura de los trabajos sobre el liderazgo global, se meten muchas ideas acerca de, por ejemplo, que China está falseando la información, que esa no es la información confiable.
Otros hacen análisis un poco más depurados para decir, pues puede que toda no la sea, pero mire que hay una que sí. En fin, hay dos elementos que no se tienen muy en cuenta en estos análisis y que yo los denomino las reservas del crecimiento de China. China tiene dos reservas de crecimiento. Uno, es el país que más ha acopiado, más ha acumulado patentes de invención, que más ha copiado patentes de invención. Es una copia brutal. Si uno quiere una visa para China, invéntese una patente, tenga una patente de invención y no va a haber problema. Es brutal lo que tiene China ahí. Producto de eso, no es casualidad que domine el mercado mundial del vehículo eléctrico, ¿sí? Pero sobre todo del vehículo eléctrico con una particularidad. Es que no se trata a diferencia del vehículo de la trailer promotores allá en Detroit, ¿no? Producir el modelo el modelo T y ya. No, el vehículo eléctrico necesita una infraestructura previa. Y China se ha especializado y está armando estrategias para producir primero esa infraestructura para el vehículo eléctrico. Hoy en día Estados Unidos le dio y tiene 200.000 vehículos eléctricos, China tiene 4 millones. De ese orden son las diferencias. Entonces, tecnología y acopio de licencias de inversión, patentes. Y en segundo lugar, algo que sí compete a mi trabajo más directo es la tasa de urbanización. Yo sostengo que la epidemia reciente global fue resultado de la aceleración de la tasa de urbanización en la China. Es algo inusual después de la muerte de Mao, que tuvo represada la urbanización en China. Bueno, pero China tiene apenas 60% de su población urbanizada y compite con países de Asia como Japón, que tiene más, casi el 90% de su población urbanizada. El PIB de la economía es sobre todo un PIB urbano. El declive del PIB agrícola es brutal. Y en Estados Unidos otro tanto. Entonces, mientras China sigue produciendo, está China urbanizando 20 millones de personas al año. Hay que producir suelo habitable para 20 millones. Obviamente, Evergrande y las inmobiliarias chinas van a sufrir crisis, pero de esa magnitud. Es decir, está produciendo un gran ABC paulista al año. A Brasil, a América Latina, tener el gran ABC paulista y sus 21 millones le ha tomado algo más de 100 años. Entonces, de esas dimensiones es que estamos hablando. Hay un relevo, hay una disputa por el liderazgo global que no podemos hacer abstracción, nos toca a nosotros. Lo que pueda ocurrir ahí nos toca a nosotros. El comercio con la China, las inversiones chinas, ya vamos a ver, ya están por África, ya están. Hoy en día el letrero Made in China ya no existe. Existe Made in Etiopía, Made in Chile, pero es capital de la China y es saber de la China. Entonces hay estrategias comerciales inéditas ahí. Adam Tooze, de la Universidad de Columbia, sostiene la idea de la policrisis en curso como soporte de un nuevo orden económico global y da 8 razones. Los países occidentales no se han recuperado de la crisis del 2008. Hay una crisis de las deudas soberanas en Europa creciente, la reciente pandemia global, el retorno de la guerra, un nuevo shock de precios que esto ya nos ha tocado, sobre todo precios de la energía, y China puede crear un shock de precios manufactureros, por tanto, el retorno de la inflación, la subida de los tipos de interés y, por supuesto, la emergencia climática que hoy Córdoba la vive de nuevo ante el desdén del centralismo, que es una cosa penosa lo que ocurre ahí en Caregato, es una cosa realmente lamentable que embarga la vida y el patrimonio de miles de cordobeses. Yo a esta lista de la policrisis le sumo una nueva, la surgida precisamente de estos estudios de la Fundación Bill y Melinda Gates
sobre el invierno demográfico, pues que como sabemos consiste en que en casi todos los países del mundo hoy por hoy la tasa de fecundidad no alcanza el 2%. El 2% es crea la probabilidad, está la probabilidad de que nazca un hombre, una mujer y que las generaciones se reproduzcan. Cuando es menor del 2%, no hay se elimina esa probabilidad y lo que ocurre, bueno, es envejecimiento, eh, problemas en mano de obra para el trabajo, en fin. Eso no se puede pasar por alto y también nos está tocando. Colombia, además, tiene dos aspectos particulares, que es la persistencia de la corrupción y el punto 11, la incapacidad de alcanzar la paz integral. Esos elementos son los que Dani Rodrik y otros economistas, yo le sumo ahí parte de mi cosecha para decir, sí señores, mire que hay un nuevo orden en curso. No solamente regular mercados, no, hay otros elementos que resolver y que el actual orden global no lo resuelve. ¿Por qué el ciclo de las regiones? Países como China, de nuevo, han adoptado estrategias para adaptarse a las nuevas formas globales y en particular en China para liderar, para asumir el liderazgo global a partir de decisiones institucionales como por ejemplo la flexibilización, para mí la más importante en China, la flexibilización del sistema de empadronamiento, el Hukou, a través del cual Mao eh, ocluyó la urbanización en China. Y en general, hoy en día, según mi criterio, son tres aspectos los que se discuten en el mundo en las discusiones sobre organización regional. Primero, su delimitación. En China no se advierte que haya una delimitación explícita a no ser por la identificación de los núcleos que dan lugar a sus megalópolis. La forma de urbanizar es crear grandísimas regiones metropolitanas, las megalópolis, las competencias. No están, no están muy acentuadas las competencias, salvo para decir que los aspectos fiscales y el perfil laboral inciden de manera decidida en identificar qué ciudad tiene la capacidad para administrar un condado y qué ciudad tiene capacidad para ejercer un liderazgo regional. En términos de la fiscalidad, la organización reposa en ciudades, Yanxixi, pueblos Yanxixen, y la condición de ciudad se alcanza con la capacidad fiscal, el pago de impuestos y hacia sus residentes beneficiarios de programas estatales y los torna más autónomos en cuestiones fiscales. Eh, España, por cuenta pues de las disputas originadas con el fin de un quinquenio que encontró a Mariano Rajoy al frente del gobierno, han cobrado mucha importancia de nuevo las discusiones sobre las autonomías eh, autonómicas. España es una monarquía parlamentaria desde 1837, pero con Rajoy desde el 2012 se reactivó el independentismo, porque hay una regla que pasados 5 años del pacto autonómico, se pueden revisar las competencias y Rajoy trató de apropiarse de algunas competencias dirigidas ya que eran de las regiones autonómicas. En materia de limitación, pues las regiones en España, después de los fracasos con los reyes del siglo XVIII que mencioné, la delimitación de las comunidades autónomas se realizó con el doble criterio de vecindad, pero fue relativamente fácil porque, porque se reconoció por la persistencia de nacionalidades. Entonces, para quienes hablan
El catalán, pues ya es fácil saber hasta dónde hablan catalán y se delimita. El euskera, en el caso del País Vasco, en fin. Competencias. El artículo 148 de la Constitución del 78, la última de la Constitución de la Moncloa, establece 22 ámbitos de intervención eh, para las comunidades autonómicas y esos fueron los que entraron en disputa con Rajoy y eso fue lo que avivó el independentismo. Hay un artículo en la Constitución que dice que la unidad de España es sagrada y que cualquier atentado contra la unidad del Estado español es causal de juicio y de penalización y eso fue lo que ha ocurrido, eso es lo que ha ocurrido con Carles Puigdemont. En términos de fiscalidad, pues la autonomía financiera quedó consagrada en el artículo 156 de la Constitución. Y miren la peculiaridad. Cataluña hoy en día, en uso de esa autonomía financiera, tiene 15 tributos. 15 tributos. Andalucía tiene 8, mientras que la Comunidad Autónoma de Madrid no tiene ninguno. ¿Sí? Porque es extremadamente rica y con el impuesto de renta y el patrimonio que recaudan le es suficiente. Y miren las diferencias de lo que significa una fiscalidad propia, que es algo crucial para las discusiones que tendremos. Francia. Francia era, según el diario El País, valga la redundancia, el país más aburrido de Europa porque en términos administrativos, porque el sistema centralista era casi que incontestable y siempre que hacían un balance de federalismo en Europa o de la zona euro, lo primero que hacían era descartar a Francia porque allá no ocurría nada con el federalismo. Eso cambió, eso cambió muchísimo a partir del Brexit. Y el presidente François Hollande dijo miércoles, está posible, si se desbarata la zona de euro, si los pactos de fronteras, si el pacto de la moneda única no se sigue conservando, Francia no está lista para resistir eh, la competencia del resto de estados europeos y puede incurrir en graves problemas de inestabilidad. Reorganicemos el Estado y él se la jugó y sacó adelante la ley de modernización de la acción pública territorial y la afirmación de las metrópolis que se conoce como la ley MAP-TAM. Esta ley, para mí, yo cada que la leo, tiene cosas muy sofisticadas, muy llamativas. En su promulgación, la participación académica, la participación de la población organizada fue brutal. En delimitación, pues, se reconoció primero la injerencia de tres metrópolis, Gran París, Gran Lyon, Gran Marsella, y alrededor de ella se creó una metodología de geometría variable para ver qué departamentos querían vincularse y cuáles no, y así se dio un plazo, 1 de enero del 2014, y se acabó. Así quedaron las regiones. Pero a su vez se crearon otras a partir de lo que se llaman en Francia las EPSI, los establecimientos públicos de cooperación intercomunal, que son de menor escala que las tres que mencioné, son Burdeos, Grenoble, Lille, Nantes, Niza, Rennes, Rouen, Estrasburgo y Toulouse. Bien, en materia de competencias, a las regiones metropolitanas les compete liderar la planificación y el desarrollo sostenible del territorio, la biodiversidad, el desarrollo económico, el apoyo a la innovación, en fin. Y en fiscalidad, el criterio de fiscalidad propia regional primó sobre otras propuestas y se le otorgó autonomía a las regiones en el recaudo de la tasa profesional, que es el equivalente al IPRF en España y que se adhiera al impuesto a la riqueza y a la propiedad. Miren ustedes entonces los problemas de España, pero también los beneficios de la autonomía, en fin, lo que ha hecho la China y lo que está haciendo Francia.
nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Yo veo, este slide es una síntesis del próximo libro. Tengo la preocupación, la hiperconcentración de la población en las zonas metropolitanas. Son unas cuencas migratorias poderosas, ya vamos a ver, pero dos terceras partes, el 66,5% de los municipios, o ya están en declive poblacional o están en riesgo de hacerlo. Declive poblacional es no solamente el signo negativo de la tasa de crecimiento intercensal, sino las razones que lo acompañan. Es decir, tasas de natalidad que no alcanzan a contrarrestar la tasa de defunción y, por tanto, la tasa de crecimiento vegetativo es de signo negativo en esos municipios, en esas zonas del país, mientras que el saldo migratorio neto también es de signo negativo y no alcanza, no compensa, como plantea la ecuación compensatoria de población, el crecimiento poblacional, el decrecimiento. Entonces, en el mapa, el crecimiento intermedio son los municipios en amarillo, en rojo y en rosado los que están en declive poblacional. Y esto es una preocupación. Perder territorio es perder control del Estado. Aquí hay una de las razones de la violencia. Y esto no solo se debe a violencia y migraciones forzadas, también a este problema que les he mencionado de la no compensación. Entonces, yo lo que he hecho desde hace algunos años, 2001, en particular, inicialmente con un trabajo con Samuel Jaramillo, del que Ricardo se acuerda, eh, desarrollamos un modelo de interacción municipal. ¿Cuántos nacidos, por ejemplo, hay de Montería en Montelíbano? ¿Y cuántos nacidos de Montelíbano en Montería? La diferencia es el saldo migratorio Montería-Montelíbano. Y luego, si miramos la población de conjunto, sacamos un indicador de metropolización. Esto, entonces, ha dado lugar a que en el trabajo reciente con el censo del 2018 yo identifiqué conjuntos urbanos propiamente dichos, son estos. Bogotá los tiene con Mosquera, Soacha, Medellín con Sabaneta, Barranquilla con Soledad, muy fuerte, Bucaramanga con Florida Blanca y Girón, Cúcuta con Villa del Rosario, Pereira con Dos Quebradas. Manizales, Villa María está en una segunda escala, pero el mayor contingente viene ahí con lo que está ocurriendo con Bogotá y la Sabana. Eh, Tunja lo ves con Oicata, bueno, y hay una particularidad. Valledupar no tiene evidencias de metropolización con ningún municipio circunvecino y sin embargo tiene una zona metropolitana organizada jurídicamente. Y además su director fue presidente de la Asociación Colombiana de Áreas Metropolitanas, Macondo. Bueno, entonces, luego de identificados los conjuntos urbanos, lo que hicimos antes de que hackearan al DANE, esta información estuvo restringida, me quedan 5 minuticos, Jairo, y termino. Entonces lo que hicimos fue preguntarnos por el lugar de nacimiento de los residentes en los conjuntos urbanos. Las zonas en verde que se ven, en el primer caso es Bogotá, el segundo mapa Medellín, Cali, luego Barranquilla, Soledad, Cartagena, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, en fin, Cúcuta, Villa Rosario, Pereira, Las Quebradas, Manizales, es lo que está en verde. Son sus áreas de influencia más inmediata. Y en rojo los que tienen una interacción relativamente débil, pero que de todas formas la tienen. Ese fue el segundo paso. Retomemos, el primer paso fue identificar los conjuntos urbanos, que serían los núcleos regionales. Luego identificamos de dónde vienen los nativos allí, dónde nacieron, si son del mismo lugar o de dónde. Y ahí vemos que se han configurado cuencas migratorias. La volatilidad de la población colombiana, la volatilidad migratoria, no existe. Son más poderosos los flujos cercanos. Luego, ¿qué hicimos? Una suerte de suma de todos esos
de esos 9 mapas y el resultado fue es el que ven ahí, que son las regiones metropolitanas de Colombia. Entonces, en verde está la región metropolitana de Barranquilla Soledad, en amarillo la de Antioquia Sabaneta, y miren ustedes cómo desde el Golfo de Urabá y buena parte de Córdoba, incluso del Chocó, tiene más interacción Córdoba con Antioquia, con el Valle de Aburrá, que con Barranquilla y Soledad. Es decir, está más articulada Córdoba a Antioquia que al Caribe colombiano. En verde, Cali. En azul, el eje cafetero, que lo estamos perdiendo. En rojo, Bogotá, Mosquera, Soacha. En ese color azul está Bucaramanga, Florida Blanca, y en oriente, pues obviamente Cúcuta, Villa del Rosario, que tiene su influencia hasta el Piedemonte Llanero con Arauca y Arauquita. ¿Dónde está el resto del país? Miren, la Alta Guajira no tiene interacción con nadie. Miren ustedes el andén superior del Pacífico, ¿sí? Hasta Urabá no tiene interacción con el desarrollo del país. La región orinoquense, la región amazónica, incluso los pastos, allá en el nudo no tienen mayor interacción. Son regiones desarticuladas del desarrollo colombiano. Y este es el que había hecho 5 años antes a partir de economía y gravitación. Muy semejante. ¿Qué discutimos en términos de fiscalidad? Un país heterónimo. Este indicador lo que muestra es se obtiene del porcentaje de la inversión que realiza cada municipio con base en su superávit primario. Y lo que vemos, el país en rojo, es el país que depende casi por completo de las transferencias del nivel central de gobierno para hacer la inversión municipal. Los que están en azul y en amarillo son los que tienen un grado de autonomía mayor. Los azules son más autónomos y los amarillos en unos periodos son más solventes para hacer la inversión, en otros no. Las zonas metropolitanas llevan una ventaja allí muy grande, pero muy grande frente al resto del país al tener una base de tributación propia. Competencias. Parece que el centralismo es infranqueable. Miren lo que ha pasado después de 11 años. La ley orgánica de ordenamiento se aprobó en 2011 y en 2022 se dictaron normas para funcionar. Esta es la reforma reciente a los departamentos. Voy a pedir que contrasten el contenido de estos dos textos. Mire, por ejemplo, en el 2011 se decía, en términos de la política legislativa en materia de ordenamiento territorial, que la ley promoverá una mayor delegación de funciones y competencias del nivel nacional hacia el orden territorial. Bienvenida. ¿Qué es lo que dice el parágrafo transitorio del 2022? Que se crea una comisión para saber qué es lo que se transfirió. O sea, después de 11 años no sabemos qué competencias se han transferido, ni cuánto cuestan ejecutar esas funciones. Mire, esto es una herencia realmente muy perniciosa. Así no se puede, así no se puede administrar un país. Finalizo entonces con los lineamientos de lo que para mí sería el nuevo modelo territorial de Estado, a partir de esto que les he contado muy sintéticamente y de las metodologías. Primero, discutamos los fines. Discutamos para qué hacemos una reorganización regional y no arranquemos a decir geopolítica ni nada de esas vainas sin sentido, a veces muy vacías. Yo digo que son 5 fines primarios para hacer una reorganización del país a partir de regiones. Primero, la adaptación regional a un nuevo orden global. Oiga, no estamos solos en el planeta. Dejemos de mirarnos al ombligo, no estamos solos en el planeta. Segundo lugar, debemos redistribuir el poder del Estado para combatir la corrupción. Eso
Para mí esa es la teoría. Yo discrepo de los culturalistas de la corrupción. Tercero, afirmemos la garantía del Estado de los derechos fundamentales de la población. Cuarto, hagamos algo con la Alta Guajira, la región amazónica, la región orinoquense, Chocó. Cuarto es la integración territorial y el desarrollo de las regiones desarticuladas. Y quinto, propiciar los acuerdos regionales para alcanzar una paz integral. Es decir, discutir la paz desde Bogotá es muy berraco. Para mí eso es muy complicado. Podemos tener fines complementarios. Yo sí quiero ver una gestión pública admirable, que no haya duplicidades, que la diferenciación sea una regla para afinar nuestra especialidad productiva también, nuestra especialización, que haya solidaridad interpersonal, intermunicipal, como ocurre en Francia, y sobre todo que haya estabilidad poblacional para no perder tanto territorio despoblado en nuestro país. Mil gracias. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Les he robado 2 minutitos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación muy ilustrativa para todos los participantes con toda seguridad. Creo que puedes dejar de presentar para que estemos con mayor posibilidad de vernos los que estamos, gracias, conectados. Y quiero abrir la posibilidad de preguntas entre los asistentes, quienes quieran participar o hacer comentarios o preguntas a Oscar, que hay temas muy interesantes en lo que se ha planteado. ¿Quién quiere iniciar? Ricardo, tal vez. Sí, Jairo, pero bueno, estaba desde el teléfono y estaba no sabía cómo hacerlo muy bien. Oscar, muchas gracias. En el trabajo que nosotros hicimos el año pasado, aquí también está Jorge García y puede que esté otro de los autores, no he visto quiénes estamos presentes. Una de las cosas que descubrimos es que en el caso de Córdoba, la población se está concentrando cada vez más en un número más pequeño, en un número cada vez más pequeño de municipios. Si no estoy mal, hoy en día 8 municipios de Córdoba, incluyendo Montería, representan el 80% de la población total del departamento. Y Montería corresponde cada vez a un porcentaje mayor de la población total. Y no solamente eso, sino que esos 8 municipios representan cerca del 90% del Producto Interno Bruto del departamento de Córdoba. Y además de la afirmación es hacer la pregunta, tú mencionabas que ese tipo de movimientos poblacionales pueden generar problemas, pueden generar mayores problemas a futuro. Y la pregunta que me gustaría con ese ejemplo de Córdoba es ¿a qué nos estamos enfrentando? Y más bien cómo desde las políticas públicas podríamos hacer frente a ese tipo de desafíos, porque lo que encontramos es que ya en este momento hay 2 departamentos o hasta 3, uno que es Montería, otro que son los otros 7 municipios que están creciendo en población y el resto de municipios que están por fuera del crecimiento económico y del crecimiento poblacional. Bien. Oh, súper. Excelente, querido Ricardo. Muchísimas Soy yo. gracias por esa pregunta. Si me permite, voy respondiendo cada pregunta y luego revisamos las especificidades de cada, que tengan cada uno de ustedes. Pero la pregunta de Ricardo es crucial y la voy a contestar a partir de algunas experiencias internacionales, de una en particular, de nuevo España. En España, el banco, el BBVA, la fundación del banco juega un papel parecido al de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y algunas universidades se han vinculado a estas preocupaciones. Ellos han recuperado un término que es demotanasia. Demotanasia se compone de tánatos, que es la muerte sin violencia, y demo, población, demografía.
¿sí? Entonces, con demotanasia aluden a esa pérdida sistemática de población de ciertos municipios ante la perplejidad e inacción del Estado. Sí, demotanasia implica eso último, inacción, muchas veces omisión de políticas del Estado. A partir de esa noción van a explicar cómo en algunos de esos municipios ocurre lo que se llama, lo que han denominado los desiertos rurales. Zonas que tienen tierra fértil con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado son denominados desiertos rurales. Algunos han reclamado, no, pero es que se ha modernizado el campo en España. No, ahí no hay maquinaria, ahí no se utilizan químicos, ahí lo que hay es despoblamiento ante las precariedades de las políticas sobre la producción agraria que tienen ciertos municipios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero han llegado hasta Madrid con tractores, han bloqueado ellos, ¿sí? A Madrid por una semana completa, diciendo, venga a ver, yo produzco cacao oro y el kilogramo me lo pagan en finca tanto, pero cuando el cacao oro llega a la planta eh, en tal municipio y sale de ahí, el valor agregado es tanto, bueno, valga, pero la diferencia con el precio al consumidor es tan brutal que yo participo con el 2% de esa ganancia. Me cambian las políticas. Eso está ocurriendo en el caso rural, pero también ha ocurrido en cabeceras. Y una segunda manifestación de demotanasia es especialmente llamativa. Se ha creado un movimiento político llamado España Vacía. España Vacía es un movimiento suprapartidista, es decir, puede que esté en auge Vox, puede que el PSOE tenga todavía mucho arraigo, pero más allá de los partidos se ha creado España Vacía. Y ellos se han tomado de nuevo el Palacio de la Moncloa, las sedes de los poderes autonómicos regionales reclamando políticas de repoblamiento. No vamos a perder nuestros territorios en la consigna de España Vacía. ¿Qué han sugerido, Ricardo? Por ejemplo, ya que el gobierno es el principal financiador de las tecnologías 5G, esas tecnologías deben beneficiar primero a los municipios que hacen parte de España Vacía, porque así van a captar una porción de los trabajadores que van a estar moviéndose en la cibernética de la 5G. Son propuestas inusitadas, pero son propuestas que han calado al punto que se ha creado después de que ha ocurrido esto en el Palacio de la Moncloa. Sánchez se creó un ministerio llamado el Ministerio del Reto Demográfico y se puso al día. No es una cosa arbitraria, no es una cosa casual, es una cosa de profundo calado. Una de las primeras directivas que ha sacado el Ministerio del Reto Demográfico, mire, frente al invierno demográfico, vamos a cambiar nuestra política de migraciones y vamos a hablar seriamente con Marruecos y vamos a hablar, la Unión Europea ve esto con malos ojos. Pero en ese estado, yo creo que estos 3 puntos, espero que resuman un poco mi respuesta a tu pregunta, Ricardo. Gracias, Oscar. Y veo la mano levantada de Kelina. Por favor, Kelina, sigue. Hola Jairo, muy buenas tardes, Oscar, mucho gusto, un placer escucharte la tarde de hoy, muy interesante. Tenía como 2 preguntas que extenderte, si bien entiendo bien la metodología y las conclusiones de la aplicación de la misma,
A grandes rasgos, la conclusión es que esas subregiones, más o menos que se concluyen al respecto, tienen una predominancia cuando se comparten esos límites territoriales. Yo tenía como en mi mente, de pronto, no sé si de pronto tengas a la mano, qué porcentaje, por ejemplo, de los que viven en Bogotá son no nacidos en Bogotá, como para medir también ese centralismo bajo el cual nosotros hemos venido operando a lo largo, pues, de toda nuestra historia en particular. Nosotros aquí en el Atlántico, yo vengo de dirigir un centro de pensamiento, hicimos algo similar, lo llamamos como interdependencias municipales, pero medían más que todos los flujos de educación, salud, movilidad para el trabajo y ese tipo de cosas, pero esta variable me parece súper interesante. En particular, no la tuvimos en su momento para contemplarla, pero sí quería aprovechar el espacio y también extenderte la consulta sobre conocer tu opinión, ya que has tenido toda una experiencia alrededor de la ley de ordenamiento. Eh, Conocer tu opinión sobre la RAPE, sobre todas estas regiones que se han venido constituyendo. Soy amiga de quien fue el director de la RAPE Pacífico, sé que se hicieron muchos esfuerzos allá en particular. Yo vivo acá en el Atlántico, en Barranquilla, y bueno, nuestro gobernador en particular ha sido como promotor justamente de esa RAP Caribe, pero yo la sigo viendo sin norte, sin pies, sin cabeza, sin manos, sin uñas, sin plata, y con muy pocos resultados. Entonces sí quería conocer un poco tu opinión al respecto de estas regiones de planificación. Bueno, excelente, excelente. Bueno, la primera pregunta, llamémosla la pregunta de composición. Como mencioné, el mayor peso del crecimiento poblacional en los últimos dos periodos intercensales, pero sobre todo el último que yo he estudiado, recae en las zonas metropolitanas. Denomino zonas metropolitanas y no áreas. Áreas es lo legalmente constituido. Zonas metropolitanas son las que ocurren de hecho, sin que haya un respaldo ahí legal. Bueno, entonces, el tema de composición. Bogotá tiene una particularidad. Bogotá tiene un saldo migratorio de signo negativo. Es decir, en la ecuación compensatoria, la tasa de crecimiento de Bogotá tiene signo positivo, es decir, los nacimientos son más grandes que las defunciones, pero paradójicamente Bogotá siendo epicentro, o sea, siendo la ciudad primada de Colombia, tiene un signo, el signo migratorio es negativo. Algunos de los colegas que han estudiado desde la demografía este fenómeno utilizan el término expulsión. Bogotá expulsa gente. Bueno, la composición de Bogotá es más o menos 50-50. 50 nacidos, 50 inmigrantes, 50% inmigrantes. Pero de esos inmigrantes, la abrumadora mayoría viene de los municipios de los departamentos circunvecinos, cundinamarqueses, tolimenses, llaneros del Meta, tienen boyacenses, ¿sí? Y la población del Caribe tiene una proporción mucho menor. O sea, las migraciones cortas son el rasgo crucial de las migraciones en el país. Barranquilla, Soledad tienen una particularidad que la diferencia del resto de metrópolis del país, y es que Barranquilla, Soledad cumplen un papel muy importante de amortiguación del conflicto en Santander. Es decir, desde Oriente llegan a Barranquilla una porción de migrantes de toda la vida
muy relevante. Eso es una particularidad de Barranquilla Soledad. ¿Qué pasa con Bogotá? Es que es el proceso de metropolización. Expulsión, la palabra expulsión implica muchas cosas. Uso, por ejemplo, de la violencia, de expulso, uso de un mal comportamiento. No, yo no creo que haya tal, yo creo que el término es inadecuado. Yo creo que sí Bogotá produce lo que en economía llamaríamos fuerzas, así como tiene fuerzas centrípetas, también tiene poderosas fuerzas centrífugas. Una de ellas, la vivienda en Bogotá, sea en propiedad o sea en alquiler, es muy costosa. La vivienda es muy costosa. Y hay hogares, y sobre todo lo que yo he detectado, son hogares jóvenes que hacen el cálculo económico y asumen los costos de la movilidad cotidiana en lugar de pagar rentas elevadas por la vivienda en Bogotá. Tiene poderosas fuerzas centrípetas. Tiene un sistema de salud pública que esperemos no se siga desbaratando, pero que responde, o por lo menos hasta ahora ha respondido. La cobertura de la educación, tenemos una brecha educativa en secundaria grandísima, grandísima, puede llegar al 44% frente al mejor colegio, que en Bogotá, Jairo, es el colegio, el Liceo Campo David. Entonces, es fruto eso del proceso de metropolización. Cuando hacemos la lectura de la composición vinculando a Soacha y Mosquera, los municipios del conjunto urbano, que es lo que más cambia, los que más tienen incidencia, el panorama el panorama cambia. Soacha, ¿por qué? Porque primero, Soacha cumple un papel decisivo en la apertura de los mercados habitacionales para población desplazada de todo el país, de todo el país. Pero además el saldo migratorio con Bogotá es positivo para Soacha. Es decir, si no hubieran esos movimientos de toda la vida, Soacha sería hoy en día más o menos la mitad de lo que es. Es decir, la mitad de los que viven en Soacha son hogares nacidos en Bogotá. Un problema adicional, las segundas generaciones. Eso no lo hemos medido. Y las segundas generaciones son muy importantes. Y ahí el Caribe sí pesa en zonas específicas de Bogotá como Chapinero. Eso es lo que te puedo decir frente a composición, que es un problema que yo miro de esa manera poco compleja. Sobre las regiones administrativas de planificación especial, en efecto, tu balance yo lo comparto. Y lo problematizo un poco más. Hay departamentos que tienen cartas bajo la mesa. Es decir, hay departamentos que pertenecen a más de una RAPE. Entonces uno se pregunta, venga, ¿cómo así que el Meta fue el primer interesado desde comienzos de siglo con la Mesa de Planificación Regional Bogotá con Dinamarca de meterse, de involucrarse en las dinámicas y también del Consejo Regional de Competitividad? ¿Sí? Pero recientemente, y Meta hace parte de la RAPE Región Central, pero recientemente Meta también hace parte de la RAPE Orinoco. Entonces tiene dos agendas, una fronteriza y otra frente a la región central. Venga, eso a veces no cuadra, muchas veces no cuadra. Otros departamentos, Tolima también tiene doble agenda. Tolima está en la RAPE región central, pero Tolima también está. Venga, entonces ahí, ¿qué es lo que se pone de presente bueno, que creamos fueron aparatos burocráticos, con baja capacidad técnica muchos de ellos, pero en muchas ocasiones
con la idea la idea centralista. Si esto se trata de que el gobierno central le haga más transferencias a las regiones administrativas de planificación especial, pues es mejor participar en dos que participar en uno. Y ahí se diluye cualquier proyecto de reorganización regional. Así lo veo yo. Gracias, Oscar. Vemos la mano levantada de Rogelio. Buenas tardes, Rogelio. Adelante. Buenas tardes y gracias, Oscar, por tu presentación. Precisamente ahora que mencionas Almeta, nosotros estamos también en las mismas, ¿no? Córdoba. Según tus datos y documento y el estudio, pues se nos indica que la migración pues va a Antioquia, Córdoba, ¿no? Sí, Pero nosotros también somos Caribe. Caribe. Entonces, ahí estamos. ¿Para dónde cogemos? Yo solo comentaba en tertulia en alguna reunión anterior, ¿no? Pero Antioquia se está metiendo fuertemente acá. Sí. Por ejemplo, el puerto de acá de Urabá, eso nos va a favorecer a nosotros, vamos a estar más cerquita de ese puerto que de Cartagena, Barranquilla, pero también tiene unas desventajas, ¿no? EPM se metió acá a Córdoba y estamos sufriendo por la luz. ¿Qué opinas de eso? A mí hay algo que me sorprendió. Yo estoy haciendo, dentro de mis trabajos de investigación, yo estoy estudiando la vida de Rafael Uribe Uribe, y me preguntaba, bueno, ¿qué pasaba en Colombia a comienzos del siglo XX cuando en el 14 fue asesinado? Él cumple 110 años, su asesinato fue el primer magnicidio. Y entonces, hace un siglo, había en el Caribe, por el Caribe, llegó un rumor de una pandemia y en efecto se hizo así. Y desde el Caribe llegaron esas ideas, esos mensajes, esas noticias de una pandemia. Y los políticos de Antioquia, los políticos del centro, del eje cafetero, bueno, empezaron a tomar medidas para prevenir la, la pandemia. Toco ese punto no solo por lo de la pandemia reciente, sino porque yo traté de representar gráficamente los flujos migratorios que hubieran podido dar lugar a una extensión de la pandemia. Y me sorprendí con un hecho, y es que la organización departamental de comienzo de siglo, en la organización departamental de comienzo de siglo, Córdoba hacía parte de Antioquia. Y esa fue para mí, yo confieso ahí mi incredulidad, porque yo pensé, el discurso de Gran Antioquia está marcado por el café. Entonces, eso como que era para abajo. No, el departamento de Antioquia lo conformaban lo que es Antioquia hoy en día y Córdoba. Eso era lo de comienzo del siglo XX. El resto el resto de la zona era la región Caribe. El resto, y había un peligro. En esa época, ustedes recuerdan, pues obviamente, la secesión de Panamá, que dejó una huella profunda entre nosotros. Había una corriente de colombianos auspiciados desde el exterior, valga decir, que creían en lo que denominaron la República Interoceánica. Y la República Interoceánica es, así como Panamá se separó, el Caribe se puede separar, Antioquia se puede separar y por tanto Córdoba, la provincia de Tundama era la provincia de Bogotá, Boyacá, iba hasta Arauca, Baja, en fin. Es decir, el gran peligro que había en ese momento era la secesión, ¿no es cierto? Y era un peligro cierto. Yo hoy en día lo que veo en nuestra forma de organización regional es que las vinculaciones geográficas
cada vez son más débiles y las vinculaciones poblacionales son cada vez más fuertes, más fuertes. Yo traté de corroborar lo que hice en términos poblacionales, ya lo había hecho 5 años atrás con un modelo gravitacional valor agregado y tal, y de nuevo, utilizando la distancia en ruta entre los municipios colombianos, que es brutal, la actividad económica de Córdoba y de Antioquia es un hecho. La gravitación entre ambas y las contigüidades son un hecho, mientras que las distancias con Barranquilla, Soledad también lo son. La pregunta es, bueno, ¿qué organización espacial es la que más no nos conviene? Por supuesto que los culturalistas dicen, olvídate, Córdoba es Caribe, no sé qué, y todo ese asunto. Bueno, yo digo, el río Cauca se ha desbordado y el río Cauca viene desde dónde, y qué le ha tocado de esto a Córdoba y qué le ha tocado de esto a toda la población de La Mojana. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo creo que las vinculaciones poblacionales poco estudiadas son las que más ayudan a hacer una delimitación. Gracias, Oscar. ¿Alguien tiene algún comentario adicional o pregunta para Oscar? Bueno, Oscar, yo tengo una pregunta luego de escuchar a los participantes y es lo siguiente. En el recuento histórico que hacías, destacabas que Colombia sigue siendo supremamente centralista y que desde Bogotá en particular hay mucho control y poca autonomía efectiva en las regiones. Si uno hace una analogía con lo que sucede en el funcionamiento del sector empresarial privado, uno encuentra que los avances de la tecnología han permitido una descentralización muy fuerte, como lo confirma, por ejemplo, los esquemas de trabajo híbrido que indican que la gente hoy en el sector privado prefiere trabajar desde cualquier lugar en lugar de irse a un centro de decisión en donde él esté. Con esa introducción voy a la pregunta. ¿Qué tanto has considerado que en el futuro estos avances tecnológicos también empoderen un poco más a las regiones o faciliten el fortalecimiento de la autonomía y hagan menos necesaria la intervención del centro político para acercar los territorios a sus habitantes? Y fíjate que no en vano la penetración de Internet en estas regiones que tú mencionabas sigue siendo muy baja. Sí. Yo te respondería, a ver, en primer lugar, de nuevo, la pregunta de Ricardo Kerguelen, España ya lo está haciendo. España, digámoslo, España vacía no va a ser un ápice en que las inversiones de 5G sean dirigidas hacia esos municipios, que no son pocos, que pues se crearon un movimiento suprapartidista, imagínate. En segundo lugar, eh, hicimos una estimación a partir de un modelo Probit para ver pues, los efectos marginales de los determinantes de poblamiento-despoblamiento. Y lo que encontramos es que en el caso de la penetración de Internet, es uno de los determinantes más poderosos para contrarrestar el despoblamiento del país. Es decir,
Yo quisiera mostrarles un poco más de eso ahora, pero bueno, lo leerán. La penetración la penetración es decir, ya estamos en otra onda, no estamos en el siglo de las luces, estamos en el siglo de regiones y de reorganización de los aparatos regionales para llegar a las personas, a la gente y mejorar su bienestar, que es lo que interesa finalmente. Fenómenos como la violencia, sí, afectan cabeceras, afectan zonas rurales. Fenómenos como el envejecimiento, claro que sí afectan zonas rurales y también, pero pueden ser contrarrestados. La población colombiana tiene particularidades inéditas que no han sido adecuadamente reveladas, como por ejemplo, como el hecho de que de las defunciones no fetales, hay 3.000, como mínimo en los últimos años, 3.000 de personas que superaron los 100 años de edad. Es decir, la longevidad es una regla. Ya en nuestro medio, en otros medios hablan de los superancianos, en fin, pero la longevidad es una regla. Pero en el otro costado también hay problemas. Tenemos, por el contrario, una serie de problemas graves. El 28% de las defunciones no fetales son muertes prematuras, es decir, son personas que no cumplieron, no llegaron a la expectativa de vida al nacer. Bueno, ¿qué ocurre con la mirada del sector empresarial en el mundo a estos fenómenos? Se les presta muchísima atención. La Fundación BBVA tal vez es el principal financiador de los estudios sobre demografía en España. La Fundación de los Bill y Melinda Gates, eh, como lo he mencionado a lo largo de la exposición. Pero sobre todo, hoy por hoy hay una preocupación sobre repoblamiento en todo el mundo. Y los privados, el sector privado está hoy en día ha interiorizado mucho que después de la gran desbandada en Norteamérica, tiene que hacer una gestión diferente del trabajo. La virtualidad es una regla y entre más o menos sea el trabajo, el medio para que la persona haga la virtualidad, le va mejor tanto a la persona como a la empresa en términos de su productividad. Mil gracias, Oscar, y no veo manos levantadas adicionales, entonces vamos a culminar la tertulia de hoy. Nuevamente agradeciendo la gentileza, Oscar, al aceptar esta invitación. Además, expresar la satisfacción por el contenido también de la misma y muy pendientes de la presentación que nos vas a compartir y en su momento pues, del libro, porque es un tema realmente de gran interés para todos. También a todos, gracias por su asistencia en la tarde de hoy. Será hasta la próxima ocasión y una feliz noche. Esta noche, pues que descansemos y mil gracias, Oscar, también por tu intervención. No, mil gracias a todos ustedes. Una experiencia sensacional. Mil gracias, Ricardo. Un placer volverte a ver. Gracias, Oscar. Me alegra escucharte. Y Jairo, muchas gracias a ti. Con En mucho especial. gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta mañana. Muchas Mañana. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noche.